Y es lo mismo, ¿cierto? Todo lo mismo. Sábado, domingo, viernes y el panorama es el mismo, desolador. Y así tenemos los alumbrados de la playa. Lamentablemente hoy en día están así, solitarios. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Estamos en 2025, bueno, enero, pero estos son los alumbrados del 2024 y no que lo apagan el 12 de enero. ¿Qué cae el domingo? Ya estamos a 9, ya dentro de unos 3 días los apagan. Y la playa, después de 4 años, vuelven a cerrar toda la avenida La Playa. Después de 4 largos años. Y de pronto esto es lo que afectó también mucho al comercio. Esto era un panorama muy hermoso y por aquí esto era así, de personas, venteros a los lados, la gente con los globos, los niños, las familias, así fuera en semana. Pero hoy en día ya ustedes ven la triste realidad de la avenida La Playa. Y así son 4 cuadras creo hasta llegar a la avenida Oriental. ¿Será que esto volverá a coger un impulso para que los visitantes vuelvan a la avenida La Playa? Si el alcalde hoy en día vuelve a hacer esto este año 2025 en diciembre, de pronto podría arreglar un poco y la gente ir conociendo que ya la avenida La Playa la están volviendo a cerrar. Pero hay otra cosa, ustedes pueden ver este panorama, los alumbrados son los mismos de aquí para allá 4 o 5 cuadras hasta llegar a la avenida Oriental. Estos postes iluminados como una decoración a los lados y las mismas luces para allá. Estaban mejor los alumbrados el año pasado, que no estaba cerrada la vía, que este año. Este año cerraron la vía, pero muy sencillitos, sencillos, por no llamarlo más. Así se ven los negocios ya cerrando, son aproximadamente las 10 de la noche. Todo lo mismo. ¿Ya cuántas cuadras hemos caminado? Por ahí 3 cuadras. Y es lo mismo, ¿cierto? Todo lo mismo. Bueno, yo digo que si hubiera gente, bastante gente, uno se animaría al menos como para ver personas, interactuar, eso y lo otro. Llegamos, esta es la avenida Oriental que cruza con la avenida La Playa. El árbol está muy hermoso, muy divino, claro que sí. Desde 1967 Medellín comenzó a inundar la avenida La Playa de focos, bombillos que colgaban. Cuando eso eran la cortinita de bombillos grandes, haga de cuenta los focos que usted coloca en la casa. Hace más de 50 años, 53 años a 54 si no estoy mal. Ya ustedes pueden ver que esto ya se volvió en un panorama solitario, no solamente porque hoy es jueves, no. También he pasado por acá varias veces, fin de semana, sábado, domingo, viernes, y el panorama es el mismo, desolador. Bueno, eso sí, al fondo se ve el ejército está por acá, la policía, se ven por ahí los carros, el tránsito tapando la vía, y así es como está la avenida La Playa. Un pequeño video para que ustedes vean, y si de pronto se animen el otro año a venir, si la están cerrando, de igual manera para que ustedes vengan y se den el pasón por acá, para que ustedes vengan y disfruten de esta avenida La Playa, para que volvamos a coger esa costumbre. Hoy en Medellín, en estos momentos, ahorita pasamos por el río de Medellín y eso está así, está full, porque ya casi lo apagan y hay gente que no ha ido a verlos y hay gente que va 2, 3 veces, repiten. Acabé de hablar con una señora que me dice que esto se acabó, una señora que trabaja para las empresas públicas, que ya fue por el robo del alcalde anterior, Daniel Quintero. No me gusta meterme en esos temas polémicas de alcalde ni nada de eso, pero que fue por eso. Él no cerró la vía de todo ese tiempo y que por eso es que está hoy en día así. Ya la gente perdió la costumbre y queda es tristeza, que porque esto era un ambiente de Navidad. Ustedes me permiten una preguntita sobre los alumbrados. Estamos haciendo un video para YouTube. Acabé de hablar con unos turistas y resulta que primera vez que vienen y ven esto así. No sé qué impresión se habrán llevado. Pero no siendo más, dejemos ya esto hasta aquí porque no sé qué más podemos mostrarle. No hay nada para mostrar, sinceramente. Los venteros ya se están yendo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo ahí en los comentarios. Ahí abajo hay un botón de suscribirse que si les gustó este tipo de contenido, usted le da ahí, queda suscrito y no se perderán los próximos videos. Esto es Giran TV. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao.